Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Vamos para hoy, mis amados. Déjenme, aquí está. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tu sangre me ha limpiado de mis pecados para siempre. En esta nueva temporada de Pon tus ojos en Cristo, basada en la carta a los Hebreos, hemos resaltado y estamos resaltando a nuestro Señor Jesucristo como superior a todo, incluso a la creación. Sí, ya lo hemos dicho, pero además se encarga el escritor de los Hebreos de presentar a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Es decir, aquel que puso su vida por nosotros, que intercede por nosotros o que hace el sacrificio propiciatorio por nosotros. Sacrificio sustitutivo, como lo quiera llamar también, o sustituto, por nosotros, muere en nuestro lugar, siendo el cordero sacrificado, pero siendo también el sacerdote que oficia. Las dos figuras a la vez, las dos funciones a la vez. Por supuesto, el Hijo de Dios que se encarnó y habitó entre nosotros, la palabra hecha carne. Y en el capítulo 9, que es el que vamos a ver hoy todo el capítulo, precisamente se habla de lo que era el mobiliario del templo o del tabernáculo de reuniones anteriormente y de cómo se ofrecían los sacrificios y cómo el Señor Jesucristo viene a hacer ese papel en favor nuestro. Si ustedes están conmigo, permítanme, capítulo 9 del libro o de la carta a los Hebreos. El capítulo 9 comienza, por lo menos aquí en mi versión, la del 95, diciendo, ahora bien. Y así mismo había comenzado el capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, perfecto, en el trono. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas, capítulo 9, del culto y un santuario terrenal. Entendamos algo, estamos hablando de ofrendas, estamos hablando de ceremonias, de rituales, de un ofrecimiento, un culto al Señor que fue instituido muchos siglos atrás, que buscaba la remisión de los pecados del pueblo. Y empieza el escritor de los Hebreos a describir qué era lo que se hacía y cuál era, por lo menos en el tabernáculo de reuniones, es decir, lo que estaba en el desierto, aquel templo portátil que Dios le había dicho a Moisés que lo hiciera, se refiere a ese y no al templo de Jerusalén, el que hizo Salomón, o el templo de Zorobabel, que después culminó Herodes. No está hablando de ese templo, está refiriéndose al tabernáculo. Y él dice aquí, el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la menorá, estaba la mesa de los panes y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba de la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo dividido por un velo gruesísimo. Entonces, el lugar santísimo, allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había dentro de esa urna de oro, estaba un cofre que contenía el maná, la vara de Aarón que había reverdecido estaba allí y las tablas del pacto. ¿Dónde está ahora esa arca o el arca del pacto? Algunos dicen que está abajo
del Muro de los Lamentos, allí en las catacumbas, en los ¿cómo se llama? En los túneles subterráneos que hay debajo de la explanada del templo, donde está el Domo de la Roca ahora, allí en Jerusalén. Otros dicen que está en Etiopía, que fue llevado para allá. No sabemos. Pero bueno, ¿dónde está el Arca del Pacto? Eso será tema de otro día. Pero dice, eso estaba allí. Y sobre la urna estaban los querubines y la gloria que cubrían el propiciatorio estaba allí, y de esas cosas que dice que no se puede hablar ahora con detalle. Pero describe en los primeros versículos el escritor de los Hebreos lo que era el lugar santo, lo que había allí, y el lugar santísimo. Si ustedes quieren un poco más de detalle de esto, pueden ir al primer libro de Reyes, capítulo 6. Allí se puede describir un poco más con detalle lo que había, pero hablando del lugar santo y lugar santísimo del templo de Salomón y todo esto. Y si quieren tener un poco más, pueden ir a Éxodo para revisar qué era lo que había, cuánto medía, cómo fue construido todo el tabernáculo de reuniones. Pero el versículo 6, vengan conmigo, dice, así estaban dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, es decir, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, entra solo el sumo sacerdote una vez al año, en el tiempo del Yom Kippur, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, es decir, los pecados que se habían cometido quebrantando la ley. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, es decir, el lugar santo, que tenía la cortina que conducía al lugar santísimo. Dicen que aproximadamente esto tenía 9 por 9, hablando del lugar santísimo, 9 metros cuadrados, y dicen que tenía 9 metros cúbicos, es decir, 9 de ancho, 9 de largo, 9 de alto, y era un cubo perfecto de 9 al cubo. 9 por 9 es lo que tiene la mitad de la cancha de voleibol. Mi hermana Raquel puede entender eso, y los que juegan voleibol también. Pero bueno, allí estaba. Dice, allí entraba una vez al año llevando la sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. Recuerden que el sacerdote tenía que ofrecer primero sangre por los pecados de él. Y habiendo ofrecido la propiciación por sus propios pecados, ofrecía entonces ahí sí la sangre en el lugar santísimo por los pecados del pueblo. Está haciendo énfasis el escritor sagrado para que entendamos cuál era el oficio del sacerdote terrenal, del de aquí, del ser humano que entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces dice el versículo 9, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Reconoce el escritor sagrado que aquellos tiempos se cubrían los pecados, pero no había un cambio en el corazón, no había un corazón transformado. Es decir, la persona era perdonada, se cubrían los pecados, pero en su corazón no había una transformación. Solamente había un ritual propuesto o, digámoslo, prodigado por el Señor para que hubiese algún perdón. Pero no había una transformación. Por eso el escritor sagrado dice que sí, lo ofrecían, pero no podían hacer perfecto a aquel oferente y tampoco al pueblo. No había una transformación interna. Entonces,
decían, hay que volver a hacerlo, y hay que volver a hacerlo, y hay que volver a hacerlo, porque no había una transformación del corazón. Dice, lo cual es símbolo porque las ofrendas que se presentan, y bueno, aquí los comentaristas dicen que muy probablemente esta carta a los hebreos se haya escrito cuando todavía se ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén y la Jerusalén del primer siglo no había sido destruida todavía, porque habla en tiempo presente. Son datos históricos, pero igual, dice ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo que implica, mis amados, que aún desde aquella época se reconocía que los rituales humanos no transforman el corazón del hombre. Si en aquella época se ofrecían sacrificios de los becerros, de los corderos, las ofrendas traían el perdón y traían la reconciliación, pero no traían en realidad una transformación del corazón, oído que hoy ocurre exactamente lo mismo. Los rituales que nosotros tenemos, asistencia a la iglesia, lectura de la palabra, que la oración, que son rituales. Pero si no van más allá de lo que vamos a hablar ahora, estos rituales no transforman el corazón. Por eso hay gente que va a las iglesias y participan de los rituales, pero su vida no ha sido transformada, su vida no ha sido cambiada. Porque esos rituales como tal, la asistencia, que la lectura, que memorizar la Biblia, eso no transforma el corazón en realidad. La transformación viene más adelante de lo que vamos a ver ahora. Por eso, un café por eso, mejor dicho. Los rituales no tienen en sí el poder para hacer esto. Venga, pero, versículo 11, estando ya presente Cristo, ahora viene el punto, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que no es hecho de manos de hombres, como dice aquí, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de aquellos toros y de aquellos machos cabríos y las cenizas de la becerra que se quemaban eran rociadas a los impuros y santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, ahora sí entendemos. Aquellos sacrificios eran rituales de una purificación temporal, pero no de una transformación interna y eterna. Y es interesante lo que el escritor dice, bueno, la sangre de Jesucristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció Él a sí mismo sin mancha, sin defecto, se ofreció a Dios, va a limpiar las conciencias nuestras de obras muertas, de pecado, para que sirvamos a Dios. Entonces, ahora sí, el perfecto sacrificio del sumo sacerdote perfecto, del Cordero perfecto, Hijo de Dios, la palabra del Señor hecha carne, se ofrece en sacrificio una vez y para siempre, para limpiar nuestros pecados. Y allí está la esperanza. Por eso Cristo, versículo 15, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay un testador o un testamento es necesario que muera el testador, porque si hay un testamento donde el testador no ha muerto, no se hace efectivo. Es decir, había la promesa de perdón y de remisión, de vida eterna, pero el testador, que era nuestro Señor Jesucristo,
tenía que morir. Murió, hizo la remisión de nuestros pecados y venció la muerte para darnos esperanza de vida eterna y de resurrección luego de que estos cuerpos mortales vayan a la tumba y de allí sean levantados para la gloria del Señor. Por la esperanza de la resurrección, un café por eso. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Claro, se ofreció sangre para el primer pacto. Listo, eran de los animales. Perfecto. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por el pecado del pueblo. No pagaba el pueblo. Por justicia, alguien más derramaba la sangre. Eran animales. Pero para constituir un sacrificio perfecto, tenía que ser el cordero perfecto, de la misma especie, por así decirlo, es decir, un humano, que se ofreciera siendo él perfecto, sin pecado, para pagar por el pecado de la humanidad. Y tenía que ser alguien que venciera la muerte para que no solamente se diera la remisión de los pecados, sino la esperanza de la vida eterna. Es decir, si me van a perdonar los pecados, pero yo de todas maneras voy a morir y ese es el final, pues ¿qué sentido tiene? La idea era la remisión de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Es decir, de resucitar a una vida nueva con el Creador, que es lo que el Señor nos ha dado ahora. Y termina de esa manera en esta primera parte del texto donde dice, según la ley casi todo es purificado con sangre, donde sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, alguien tenía que pagar. Pero entonces, en esta parte donde comienza en el versículo 23, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, no, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros delante de Dios. Y dice que, y no entró para ofrecerse muchas veces, una sola vez. Ahora, si ustedes pueden, les dejo aquí Mateo capítulo 27, versículo 51. Cuando el Señor Jesucristo murió, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, muchos sepulcros se abrieron, cuerpos de santos que habían muerto se levantaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. El velo del templo se rasgó, dando la enseñanza y la verdad espiritual de que el acceso al Padre, al lugar santísimo, ahora era posible para todos. No solamente con el sumo sacerdote, sino para todos, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera carta de Juan lo dice explícitamente. Pero si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El énfasis no es solamente que Jesús murió y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, sino que dice que no entró muchas veces en ese lugar, sino una sola vez. El versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. El sacrificio se hizo, mis amados, una sola vez. El Señor entregó su vida, derramó su sangre, remisión de nuestros pecados. Delante del Señor los pecados nuestros han sido perdonados
La deuda ha sido saldada, nuestra pecaminosidad ha sido quitada de en medio para tener acceso a nuestro Padre, que nos da la esperanza de, teniendo esa bendición hoy, vamos a la muerte y de allí Él nos levanta para estar con Él por la eternidad. Eso sucedió una sola vez y para siempre. No hay más vidas, no hay reencarnación. Tal enseñanza es una falacia. Realmente morimos y vamos a la presencia del Señor. Y lo tenemos por nuestro Señor Jesucristo, por nadie más. Una sola vez. Ahora, si ustedes se dan cuenta, y esto lo vamos a ver más adelante, mejor dicho, en el capítulo 10, el énfasis es, sí, el Señor Jesucristo lo hizo, pero el énfasis es una sola vez y para siempre. No lo va a hacer muchas veces. No va a ocurrir muchas veces. Una vez y para siempre. Entonces el énfasis va a ser, bueno, ¿qué hay con aquellos que, sabiendo del sacrificio, acercándose a Jesucristo, sabiendo que Él murió una sola vez y para siempre, se apartan de manera intencional? ¿Se volverá a ofrecer otro sacrificio como en la antigüedad? La respuesta es no, y lo mejor va a ser la explicación. ¿Cómo es esto entonces? Se ofreció una sola vez. Y Él va a decir más adelante, para aquellos que pecan intencionalmente y se apartan, no va a haber otro sacrificio. No va a haber otro sacrificio. Por eso el énfasis en el capítulo 10 es, se ofreció una sola vez. No eres como antes, que se ofrecía cada año. No, esta vez es una sola vez y para siempre. De manera que asegúrate de estar recibiendo la bendición del Señor, de que la remisión de los pecados es para contigo y que tu vida está en Cristo, libre de pecado, libre del dominio del pecado, no de cometer errores, del dominio del pecado. Ya no te domina, ya identificas el pecado, ya vives para Él, ya estás creciendo y trabajando en tu santificación, en tu perfección, pero ya sabes que no va a haber otro sacrificio, de manera que en Cristo tenemos el perdón perfecto y la esperanza de la resurrección para vida eterna. Mañana trataremos el capítulo 10, que va a hablar de por qué el escritor sagrado aquí está haciendo énfasis en que fue una sola vez. Tengamos muy en cuenta esto y cerciorémonos de que ese sacrificio ha sido efectivo, realmente efectivo para nosotros, una sola vez y para siempre. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, el Cordero perfecto, el gran sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros. A figura de los sacrificios en el Antiguo Testamento, podemos tener la esperanza de que se ofreció por nosotros para limpiarnos del pecado, para librarnos del dominio del pecado, para hacernos hijos tuyos, templos de tu Espíritu Santo, una vez y para siempre. Gracias, Señor, por la vida que nos das, que sabemos que la sustentas, pero sabemos que a ti volveremos con la esperanza de estar contigo por la eternidad. Gracias por la salvación que en tu Hijo Jesucristo nos has dado. A ti sea la gloria hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, especial este capítulo 9, un poco cargado de todas estas ceremonias del Antiguo Testamento y lo que tuvo que ver con nuestro Señor Jesucristo y la manera como Él nos ha traído la salvación. Es figura del Antiguo Testamento y es lo que tenemos que recordar para identificarlo muy bien. Así que es todo por ahora, mis amados. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan muy buena semana, que tengan una semana fructífera en todo su trabajo, en todo lo que hacen, que el Señor los bendiga y los guarde en todo. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.